Esta lección mostrará cómo determinar un valor de datos de una distribución normal que corresponde a un determinado probabilidad, usando Desmos.com. A una clase se le da un examen. La distribución de las puntuaciones es normal. El puntaje medio es 78 y el desviación estándar es 9, lo que significa, ya sabes, mu es igual a 78, y sigma es igual a 9. Se nos pide que determinemos la puntuación de la prueba, C, de tal manera que la probabilidad de que un estudiante tenga una prueba puntuación mayor que C es 20%, lo que significa que estamos intentando para encontrar el valor de C tal que la probabilidad que X es mayor que C es igual a 0.2, y nos dicen que vayamos a el valor de centésimas lugar. Así que mirando el gráfico de la distribución de la derecha, el valor de C podría estar aproximadamente aquí. Porque la probabilidad que X es mayor que C es igual a 0.2, el área debajo de la curva a la derecha de C es igual a 0.2. Lo que significa que el área a la izquierda de C es igual a 1 menos 0.2, o 0.8. Para usar Desmos para determinar el valor de C, necesitamos el área a la izquierda de C. Y vamos a usar el Desmos comando que se muestra aquí en la parte inferior de la pantalla para determinar el valor de C. Así que para empezar, vamos a Desmos.com. Haga clic en calculadora gráfica. Haga clic en mostrar teclado. Haga clic en funciones. Clic el menú de distribuciones. Haga clic en distribución normal. Ahora entramos en la coma media, la desviación estándar, y por lo tanto entramos 78,9. Cerrar paréntesis, punto. Volver a las funciones y ahora haga clic en Intersect. Aquí es donde entramos en el a la izquierda, que es 0.8. Y el valor de C. Muestra a continuación, que es aproximadamente 85,57. Vamos a verificar esto gráficamente. Vamos a hacer clic en la celda 2. A continuación, vamos a graficar el curva de distribución normal. Haga clic en funciones. Clic distribución normal. Nuevamente, ingrese la media de 78, desviación estándar de 9, cierre paréntesis. A continuación, haga clic en Zoom ajuste, que es la lupa vidrio aquí a la izquierda. A continuación, haga clic en el cuadro, buscar probabilidad acumulada. Verifiquemos el área a la derecha de la prueba puntuaciones de aproximadamente 0.2. Vamos a hacer esto. Vamos a cambiar el mínimo a la puntuación de la prueba de 85.57. Deja el max en el infinito, y observe cómo el área a la derecha, que es todo mostrar sombreado en el gráfico es casi exactamente 0.2. Si queremos ver el puntuación de la prueba en la distribución, podemos hacer clic en la celda 3 y escribir X es igual a aproximadamente 85,57. Cerrar el teclado, y podemos ver dónde. Que la puntuación de la prueba estaría en la distribución. Sigamos adelante y grabemos este valor de C, y echemos un vistazo a la segunda parte. Se nos pide que determinemos la puntuación de la prueba, C, de tal manera que la probabilidad de un estudiante que tiene una puntuación inferior a C es 35%, lo que significa estamos buscando el valor de C tal que la probabilidad de que X sea menor que C es igual a 0.35. Así que podemos, mirando la distribución, el puntaje de la prueba, C que estamos buscando, podría estar aproximadamente aquí. Donde porque la probabilidad que X es menor que C es igual a 0.35, el área a la izquierda de C es igual a 0.35. El área a la derecha es igual a 1 menos 0,35, o 0,65. Por lo tanto, para determinar el valor de C, de nuevo, necesitamos el área a la izquierda de C, que es 0.35. Así que volviendo a Desmos, volvemos a la celda 1 y cambie 0,8 a 0,35. Y el valor de C se muestra a continuación, que es aproximadamente 74,53. Vamos a verificar el área a la izquierda de esta puntuación de prueba es de aproximadamente 0,35, yendo a la celda 2. Vamos a borrar el mínimo, y a continuación, tabular hasta el máximo. Cuando despejamos el mínimo, vuelve al valor predeterminado en infinito negativo. Vamos a introducir una puntuación máxima de la prueba de 74,53, que es el valor de C. Y observe cómo el área a la izquierda es casi exactamente 0,35. Para ver la puntuación de la prueba en la distribución, podemos ir a la celda 3, y el tipo en X es igual a 74,53, mostrando exactamente dónde está esa puntuación de prueba en la distribución. Sigamos adelante y grabemos este valor de C. Espero que haya encontrado esto útil.